el hierro de los alimentos es hierro férrico, no ferroso. No son sales ferrosas, sino sales férricas. Y nuestro organismo no absorbe férrico, solamente absorbe ferroso. Eso no quiere decir que sea malo ingerir férrico, porque el organismo tiene en el duodeno, hay una reductasa capaz de transformar el férrico en ferroso. El que ingresa a través del transportador de metales divalentes. Este transportador de metales divalentes es un transportador común para el calcio, el magnesio, por ejemplo, aluminio. Y entonces los metales divalentes van a competir todos ellos por este transportador. De tal manera que, no es cierto, no es una buena política de administración de hierro el darlo junto con otros minerales divalentes, con magnesio, con calcio. Pero esas benditas capsulitas que traen de todo no son muy eficientes, que digamos, porque van a competir entre ellos. El hierro preferible, si lo que queremos es aportar hierro, demos hierro. Si lo que queremos aportar calcio, demos calcio. Si lo que queremos aportar es magnesio, demos magnesio. Pero no podemos dar una mezcla de todo, porque entre todos ellos van a competir. No quiere decir que no se absorba, sino que no podemos regular, no podemos, tenemos que hacer más eficiente esa absorción, ¿no es cierto? Por lo menos unas 9 proteínas o quizás más están implicadas, ¿no?, en la absorción del hierro. El pH ácido del estómago, que va a ser neutralizado parcialmente y luego finalmente totalmente por el jugo pancreático, que es alcalino. En la parte más alta del duodeno no hay todavía jugo pancreático, ¿no? En esa parte donde se produce la mayor absorción del hierro, porque el pH ácido impide que el férrico de la dieta precipite como hidróxidos férricos, que es insoluble. Entonces la función del ácido es impedir que el férrico precipite. Una reductasa hace que el férrico se transforme en ferroso. Un transportador común de metales divalentes hace que el hierro sea traslocado de la luz del intestino hacia el enterocito. Entonces ya tenemos nuestro hierro en el enterocito. Vean que es compleja, ¿no es cierto? O sea, no es muy sencilla la absorción del hierro. Entonces, en el enterocito existe la apoferritina, que es la ferritina que no tiene hierro, se llama apoferritina. Cuando tiene hierro, se llama ferritina. Es una proteína férica, que el hierro ingresa hacia el interior de la estructura esférica de esta proteína. Bueno, la apoferritina convierte el ferroso, ¿no?, lo convierte en férrico a través de una oxidasa presente. Y acá sí ya en estado férrico es que va
sangre, ¿no? Ferroportina, exidina y varias otras proteínas intervienen en el transporte en la membrana contraluminal. O sea, en la membrana basal, en la parte basal del enterocito, están implicadas varias proteínas en el transporte, de las cuales las dos principales son la ferroportina y la exidina. La ferroportina es la que transporta, que trasloca finalmente el hierro, ¿no?, del enterocito hacia la circulación, ¿no?, hacia los líquidos orgánicos. Pero la exidina actúa como un control de esta ferroportina. No es difícil regular ferroportina, la puerta del hierro. Esta ferroportina finalmente es la que termina pues, flanqueando o no el paso del hierro hacia el organismo, porque si el hierro no es traslocado hacia la circulación, sencillamente se queda en el enterocito. Y como acá se señala, el enterocito, ¿no?, por la renovación celular de los enterocitos, que es intensa, que es diaria, ¿no?, entonces el enterocito se desprende, se destruye, se desprende, y el hierro que hizo el conato de ingreso sencillamente se va a perder con las heces. Más allá ya no es posible absorber hierro, ¿verdad? Otra forma de ingreso del hierro hacia nuestro organismo es como hierro M, el hierro ligado al núcleo M, o sea, el hierro presente en la hemoglobina, en la mioglobina, ¿no?, que en este caso sí pasa con facilidad por la presencia de un transportador del núcleo M. Y una oxigenasa hace que se libere el hierro de este núcleo M. Y teniendo ya el hierro en forma ferrosa, ocurre la misma historia, ¿no? Hierro férrico unido a la ferritina. Y después el hierro, que puede ser traslocado o no por la acción de varias, realmente como ferroso, y como férrico se une a la transferrina y así es transportada en el organismo. Acá vemos el caso de la reductasa, situada en la zona apical, el transportador de metales divalentes, y la zona vasolateral donde la estrella se pensaba que era la ferroportina, porque es la que permite el paso del hierro del enterocito a la circulación. Pero por ahí ha sido, pues esta no tiene mucha potencia, ¿no? Hay algunos que hasta en la luz solar, ¿no?, en la luz del día se logra ver. Bien, entonces el hígado produce una proteína llamada exidina. La exidina, ¿no?, se liga a la ferroportina a este nivel, y con lo que hace que la ferroportina se bloquee en su funcionamiento. Incluso se reincorpora por endocitosis hacia el enterocito. Y entonces no hay forma de traslocar el hierro. No hay forma de traslocar el hierro hacia la circulación. Como ahí se señala, la capa enterocítica
biológica es renovada cada 24 horas. Entonces, si no se absorbe el hierro, se va a perder. La expresión de esta exilina, o sea, la presencia de exilina en la circulación, es regulada por varios, es influida realmente por varios factores, como son la reserva de hierro, la tasa de eritropoiesis, la inflamación, la hipoxia. Todos son factores que modifican la cantidad de exilina que produce el hígado. Pero es significativo que un factor de importancia es la propia ingesta de hierro. Se han hecho pruebas en las cuales si se le da hierro masivamente, por ejemplo el contenido en una cápsula de hierro, en una cápsula de los preparados farmacológicos comunes, a una persona, ¿no?, a las pocas horas, minutos después realmente comienza a aumentar la producción de exilina por el hígado. ¿Y qué cosa hace la exilina? Bloquea, o sea, está lista para bloquear, ¿no?, un nuevo ingreso masivo de hierro. Por eso es que muchos de los tratamientos farmacológicos fracasan, porque surge inmediatamente la respuesta que limita el ingreso de hierro. ¿Por qué? Porque nuestra fisiología está diseñada para impedir el ingreso masivo de hierro al organismo. No está diseñada para captar hierro en gran cantidad, está diseñada para captar hierro poquito a poquito, todos y cada uno de los días. Pero no está diseñada para captar hierro en gran cantidad, ¿no?, porque el hierro es tóxico. Entonces el hierro necesita que haya las proteínas suficientes en el organismo para su transporte, para su neutralización como yo, ¿no?, y que no quede libre, porque si queda libre se va a unir a sistemas enzimáticos que se van a ver influidos por el hierro y se van a arruinar. Es tóxico en el organismo el hierro. Hay accidentes cuando se administra hierro por vía parenteral, por inyectable, se producen con alguna frecuencia accidentes tóxicos por la administración de hierro. Nuestra fisiología está diseñada para captar hierro poco a poco en cada una de nuestras alimentos, en cada una de nuestras dietas. Cuando tratamos de lograr un ingreso masivo, nuestro organismo tiene respuesta para impedir el ingreso masivo. La interleuquina, que aumenta en los procesos inflamatorios sistémicos, estimula la producción de exilina. Y entonces, si aumenta la producción de exilina, disminuye la captación de hierro. Se piensa que esta es la causa por la que se presenta anemia en las enfermedades crónicas. En las enfermedades crónicas hay anemia. No porque haya mayor destrucción de sangre, glóbulos rojos, sino sencillamente porque hay menor captación de hierro. Disminuye, ¿no?, sobre todo en los procesos infecciosos crónicos se produce anemia porque se limita la absorción de hierro. Parece ser esto parte de un mecanismo de defensa, pues, dado que el hierro es un elemento importante de la fisiología de las bacterias, así como lo es importante la fisiología mitocondrial. Y las mitocondrias hemos dicho que fueron bacterias primitivas que hicieron simbiosis con los organismos eucariotos. Las bacterias necesitan hierro, y entonces una forma entre las múltiples respuestas que da el organismo para luchar contra las infecciones bacterianas es limitar el exceso de hierro, porque con eso afecta al metabolismo bacteriano. Pero a la larga
se desarrolle anemia, ¿no es cierto? La gracia sería tener suficiente reserva de hierro guardadita para que cuando la hexidina se pone muy activa e impide el ingreso de hierro, no importa porque tengo hierro guardado para suplir todo el evento de esa infección. Cuando esto se prolonga mucho más, ya pues va a tener sus efectos en generar la anemia que característicamente se ve en las enfermedades crónicas. Bien. La cianocobalamina es la vitamina B12. Junto con el ácido fólico son necesarios para la formación del trifosfato de timidina. Es el nucleótido activo necesario para que la timidina sea incorporada en la estructura del ADN. ¿Se acuerdan que la timidina, ¿no? La timidina es una de las bases nitrogenadas del ADN? Entonces, la cianocobalamina y el ácido fólico son necesarios en pasos diferentes, en pasos diferentes, no en el mismo paso, sino en dos momentos diferentes, son necesarios para la síntesis de la timidina activa que va a ser incorporada al ADN. En consecuencia, cuando falta cianocobalamina, cuando falta ácido fólico, no se va a poder, ¿no?, formar ADN con la velocidad que se requiere, ¿cierto? No se forma ADN. Sin embargo, la formación de ARN no está limitada, porque en el ARN interviene el uracilo, que no está afectado por este mecanismo. Y entonces se crea una condición en la que la multiplicación celular está limitada, pero no está limitado el crecimiento celular. Entonces, en la serie de los eritrocitos, formadores de los eritrocitos, se forman pocos eritrocitos, pero que crecen más de la cuenta. Y entonces, eso da origen a un tipo de anemia llamada macrocítica, ¿no? Pocos eritrocitos, pero eritrocitos grandes. Encima, como los eritrocitos son grandes, cuando quieran pasar por los capilares estrechos del vaso, se van a destruir con más facilidad. Entonces, tras que hay poca formación de eritrocitos, hay mayor destrucción periférica de eritrocitos por su tamaño aumentado. Y entonces eso agrava la anemia. A eso se le llama anemia macrocítica. La anemia macrocítica puede ser megaloblástica, ¿cierto?, porque pueden salir eritroblastos especialmente grandes, y a eso se llama megaloblástica. Pero no necesariamente una anemia macrocítica es megaloblástica. Va a llegar a ser megaloblástica cuando pues la anemia sea muy grave, muy intensa, en que van a tener que salir formas, ¿no?, formas muy juveniles de la serie eritroide hacia la circulación. El estímulo para la activación de las células madres hematopoyéticas en el sentido de formar proeritroblastos y dar origen a la serie eritroide es la eritropoyetina. La eritropoyetina es producida principalmente en el riñón, aunque también se produce en otros tejidos.
pero casi para efectos prácticos, la eritropoyetina es producida en el riñón. Esta es la causa por la cual las enfermedades renales crónicas cursan con anemia, ¿no? Una anemia muy intensa, porque no hay el estímulo de la eritropoyetina para producir una mayor cantidad de eritrocitos. Entonces, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de eritropoyetina? Es la disminución de la oxigenación tisular. Si disminuye la oxigenación, aumenta la producción de eritropoyetina. Si aumenta la oxigenación, disminuye la producción de eritropoyetina. El hierro está pues en la forma de hemoglobina, también mioglobina, etc. Cuando se destruyen son degradadas por los macrófagos, es degradado por los macrófagos. El hierro, ¿no?, libre es devuelto a la circulación, donde la transferrina, ¿no?, lo va a transportar y lo va a llevar a los depósitos de hierro presentes en la médula ósea, en el hígado, donde se va a depositar como serretina, como hemosiderina, y también va a ser utilizado en la formación de grupos hemo y enzimas por otros tejidos del organismo. Los hematides pueden perderse de manera singular, en el caso de las mujeres, con las pérdidas periódicas de las menstruaciones, ¿cierto? La menstruación, como yo les he señalado, es un signo de la disponibilidad sexual de las hembras primates. Sangre que es rojo, vistoso, ¿no es cierto?, muestra que la primate ha llegado a la madurez sexual y que es más, no está gestando, porque está menstruando. Entonces eso plantea una disponibilidad para individuos como somos los primates, que hemos perdido, ¿no?, mucho de nuestro sentido del olfato y hemos ganado mucho en nuestra capacidad visual. Somos seres visuales. O sea, nuestros signos de orientación y de atracción sexual ya tienen que ver con la vista, más que con el olfato, como sucede en muchas otras especies inferiores. Entonces, las mujeres pierden pues, el hierro periódicamente en las reglas, ¿no? No parece muy económico la cosa. O sea, estar perdiendo hierro es una señal importante de disponibilidad sexual entre los primates superiores, no solamente las mujeres menstruan, o sea, no es castigo divino, ¿no? Como por ahí hay un chiste que dice, ¿no?, que cuando Eva y Adán desobedecieron al Elohim, que
vas a morir desangrando. No, ¿cómo no va a morir desangrando? Y el hombre también dijo, ¿qué me va a quedar? Perdón. Pero ya me lo vas a pagar en cuotas mensuales. Ese es el origen supuesto de la menstruación. Pero en realidad es una señal de disponibilidad sexual, ¿no? Es un mensaje que la hembra primate está disponible para la reproducción. No son pues muy desde el punto de vista visual, no son pues muy atractivas las chimpancés, por ejemplo, ¿no? Las andinas, ¿no? A diferencia, por decir, pues, del dimorfismo que hay en otras incluyendo la especie humana, ¿no? Que sí es un poco más dimórfica que los chimpancés, porque las mujeres tienen rasgos anatómicos exuberantes que no los tienen estos otros primates. Pero sin embargo, la característica menstrual se ha mantenido pues, en nuestra especie, existe en nuestra especie, porque formamos parte pues, de la misma familia. Bien. La ferritina, o sea, se pierde pues sangre en la menstruación. Y por supuesto que puede haber pérdidas sanguíneas en otras cosas como hemorroides, lesiones digestivas, ¿no? Ocultas. La ferritina es escasa en el plasma. O sea, la ferritina es una proteína de los tejidos, ¿no? En el plasma es escasa, ¿no? Entonces se distingue lo que se llama una ferritina plasmática y una ferritina tisular. La ferritina plasmática, sin embargo, siendo escasa, guarda estrecha relación con los depósitos titulares de hierro. Hay una relación muy estrecha. Por cada microgramo por litro de ferritina en el plasma significa unos 8 a 10 miligramos de hierro de depósito en el organismo. La ferritina plasmática es captada por el hígado, no por la serie eritroide para la formación de nuevos eritrocitos. O sea, todavía pasa por el hígado y el hígado es el que la libera y el hierro, y recién ahí es que puede ser captado por la serie eritroide. Es un indicador tan importante de los depósitos de hierro en el organismo. Antes se tenía que hacer funciones medulares para teñir el hierro y mostrar que había o no habían depósitos de hierro en la médula ósea. Ahora con el dosaje de ferritina se puede tener una idea muy clara de lo que está ocurriendo. De tal manera que niveles menores a 20 microgramos por litro se asocian con anemia, ferropenia, ¿no? Y mayores de 50 microgramos por litro descartan el diagnóstico de anemia. Si tienes ferritina mayor de 50, de ninguna manera puedes pensar de que hay déficit de hierro en los depósitos. Pero menores de 20, si te dicen, mira, hay una deficiencia de hierro en los depósitos del organismo. Bien. Los eritrocitos son, como hemos señalado, de una forma característica, pero en los entendidos de sangre periférica, ¿no? Se ven a veces cuadros, anemias, en los que está modificado de manera significativa la forma. Acá ni se ve siquiera el eritrocito de anemia
hipocrómica, poco coloreada. Una forma de anemia poco frecuente entre nosotros es la anemia de células falciformes. Es la anemia de células falciformes. Falciforme significa en forma de hoces. En forma de hoz. Esa es la célula falciformes. O drepanocitemia. Esta es una anemia que se debe a una modificación de la hemoglobina. Uno de los aminoácidos ha sido cambiado en hemoglobina y lleva a que se produzcan estas formas celulares, que como ustedes entenderán, esas formas celulares no pasan el centro, por decirlo de en los órganos hematocateréticos, ¿no? O sea, al pasar por el vaso, esas formas se van a destruir rápidamente. Esto se debe a la existencia de un tipo de hemoglobina que es más o menos frecuente en el norte de África, ¿no? Entre los pueblos que habitan el norte de África, árabes, por ejemplo. A través de árabes es que llegan aquí a nuestro país. Hay los Pizarro, Medina, bueno, todas son judíos, Baltasar, Salazar, son apellidos árabes, pudieran por ahí tener por ahí, pues son apellidos árabes, ¿no es cierto? Baltasar, Salazar, Amsar, bueno, más todavía los aplacajos. Todo está bien con esta persona mientras hay una buena tensión de oxígeno. Cuando la tensión de oxígeno ambiental baja, por ejemplo, suben a la altura o hacen un gran esfuerzo, entonces los eritrocitos se deforman. ¿Por qué se deforman los eritrocitos? Porque la hemoglobina se cristaliza. De hemoglobina que era soluble, ¿no? Se cristaliza formando polímeros, que hace que una hemoglobina se una con otra, ¿no? Una molécula de hemoglobina con otra, se una con otra, ¿no? Y formen un cristaloide, ¿no? Proteínico, que termina pues la sumatoria de todos ellos deformando al eritrocito. ¿Y por qué es que existe esta hemoglobina que es tan terrible? ¿No? Porque produce una... Yo he tenido ocasiones de ver pacientes que se fueron, por decir, a Huancayo y que tuvieron que volver precipitadamente porque les dio un terrible cólico abdominal con localización en el hipocondrio izquierdo. Entonces uno puede encontrar con el vaso aumentado de tamaño, porque el vaso es el principal órgano hematocaterético. Entonces, como hay una restricción masiva de eritrocitos, el vaso pues, se carga, se sobrecarga y comienza a extenderse. Y la persona tiene, más que el efecto de la anemia, de la falta de oxígeno que tenía, tiene el dolor como característico, ¿no? Un gran dolor ahí. Algunos de los problemas que tiene la gente que viaja a la altura tiene que ver con eso. No solamente el Sodoche, María, se comienza a tener pólipo. Se regresan y se dan cuenta que han hecho un cuadro de panocitemia, el cual se resuelve después al pasar hacia la costa. O sea, no quiere decir que los eritrocitos repongan su forma, ya no la recomponen. Pero los eritrocitos se siguen pues
produciendo, una persona sana se sigue produciendo y el evento pasa como un problema de un cólico que tuvieron intenso y que algunos médicos pueden tener la perspicacia de buscar signos y demostrar mediante dosaje de grasa láctica, marcadores de destrucción de eritrocitos, ¿no? una ecografía o una tomografía o el examen físico mostrar que hay crecimiento de vaso. ¿Por qué existe esta hemoglobina? Porque otorga ventajas en relación con la resistencia al plasmódio. Entonces, en la evolución, una noxa permanente que ha tenido que enfrentar la humanidad ha sido el paludismo. Entonces, los antiguos peruanos tenían la perspicacia de hacer sus casas en las colinas, en las partes altas, cuando llega el mosquito, y los llanos usaban como tierra de cultivo y irse a dormir en las partes altas. Una forma de evitar le tenían los incas terror a la selva porque ahí no había a dónde ir. Ahí de todas maneras va a estar. Entonces en los pueblos del norte de África, esto posiblemente era una ventaja para disminuir la posibilidad de defensa, porque hay resistencia de estos individuos que tienen este tipo de hemoglobina S, hay resistencia al paludismo. Todo está bien hasta el momento en que son sometidos a una baja temperatura oxígeno, dice a Huancayo, incluso a Ollón. Entonces ahí es donde aparecen los problemas. Mientras no haya eso, no tienen problema. Bien. Acá tenemos otro tipo es la anemia megaloblástica. Acá hay un blasto. Y formas eritroides grandes, ¿no? Es una anemia macrocítica megaloblástica. Y acá vemos una forma especial de anemia que se llama la eritroblastosis fetal, en la que por problemas de compatibilidad entre la madre y el feto, la madre transfiere hacia la circulación fetal, ¿no?, anticuerpos que generan la destrucción de los eritrocitos fetales, destrucción que llega a ser tan masiva que la médula ósea del feto tiene que seguir produciendo y termina lanzando formas juveniles muy inmaduras a la circulación, son los eritroblastos. Como se presenta en un feto, es eritroblastosis fetal. Esto está ligado al factor RH. Lo vamos a ver después.